Amada iglesia del Señor, bienvenidos en esta hora a la casa del Señor. Qué gusto verles. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. También a aquellos que nos están observando a través de las redes sociales. Bienvenidos, es un gusto poder contar con vuestra presencia. ¿Qué tal si se pone de pie un momentito y vamos a orar? Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por darnos la gran oportunidad de estar en esta su casa de oración. Centro Cristiano de Machala les da la cordial bienvenida. Un lugar donde para el que cree todo le es posible. ¿Okay? ¿Cuántos creen que eso es verdad? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen realmente? Oh, amén. Qué bueno. Yo quiero solamente antes de orar recordar lo que dice el Salmo 150 versículo 6. Solamente el versículo 6. Y la palabra del Señor dice así: todo lo que respira alabe a Jehová el Señor. Aleluya. Levante la mano a los que están respirando. Entonces es su responsabilidad alabar al Señor. Así que vamos a orar para que el Señor sea alabado en medio de nosotros en esta hora. Y por supuesto vamos a proponer en nuestro corazón adorarle con todo nuestro corazón. Amén. Amantísimo Señor y Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar, dispuestos en nuestros corazones para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Cómo no darte las gracias si tú has sido bueno para con cada uno de nosotros y tu gracia y tu misericordia se ha extendido sobre la vida de cada uno de aquellos que somos tus hijos, Señor. Padre, bendice este tiempo de principio a fin. Toma el control de este lugar y permítenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad y ser nutridos por tu palabra a continuación, bendito Padre. A ti sea dada toda la honra y la gloria porque reconocemos, creemos y declaramos que eres digno de toda alabanza y de toda adoración. A ti sea toda honra y toda gloria, buen Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Alguien pueda decir amén en esta hora. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro buen Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y prepare su corazón para adorarle a Él, porque Él es digno de ser alabado en medio de la congregación de los justos. ¿Ok? Mi hermana Grace, estamos listos para adorar a nuestro Dios. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a disponer su corazón para adorar al Señor. Él es el dueño de toda la tierra y de todo lo que respira sobre ella. Amén. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Y nos deleitamos en el estar en su casa. Amén. Su palabra dice: alabad a Dios en su santuario y alabadle en la magnificencia de su firmamento. Así que les invito a adorar en esta noche con cada uno de los que estamos en casa. Gloria a Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí y en mí y en mí. Vamos a decirle todos: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz resolver tu poder. Y a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús.
nuestra vida y fortaleciéndonos en cada instante y en cada proceso. Te adoramos y te alabamos en este lugar una vez más, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahí con sus ojos cerrados, dígale al Señor en esta hora. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, creo en ti, oh bendito Señor y Salvador eterno. Creo en lo que harás en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en mi país, en mi ciudad. Señor, creo en todos los planes perfectos que tienes para cada uno de tus hijos. Por eso tomamos la decisión de descansar en ti y en tu palabra, porque tu palabra es nuestra garantía, Señor. Y por eso te alabamos y por eso bendecimos tu nombre, Señor, porque tú tienes siempre pensamientos de bien y de paz y no de mal, para darnos lo que estamos esperando, Señor. Y esperamos de tu bendición sobre cada una de nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. ¿Qué tal si le da una ofrenda de aplausos al Señor? Vamos, dele fuerte el aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Antes de tomar asiento, dése una vueltita así con su manito, dígale: buenas, hola, ¿cómo están? Buenas. Ok, para aquellos que nos están mirando en YouTube, buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo día que el Señor nos ha regalado. Amén. Que Dios les bendiga. Tome asiento, por favor, y vamos rápidamente a la palabra de nuestro buen Dios. El día de hoy voy a darle introducción a una serie de enseñanzas que vamos a estar desarrollando durante todo el mes de agosto y septiembre. Y esta serie se llaman los 10 mandamientos. Yo no sé si usted se acuerda acerca de los 10 mandamientos, como que a veces tenemos la tendencia a olvidarnos, ¿no? Diga conmigo: Dios nos ha dado mandamientos, no invitaciones. Hay mucha gente que cree que los mandamientos son invitaciones a no hacer cosas nada más. Pero no son invitaciones, son mandamientos, son órdenes, son decretos, son estatutos que Dios ha establecido en su palabra para nuestro beneficio. Y a veces nosotros no entendemos. Alguien decía por ahí los 10 mandamientos de Moisés, otro decía no, son las 10 invitaciones de Moisés. Vámonos a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Entonces nuestro tema de esta mañana es mandamientos, no invitaciones. Mateo capítulo 5, versículo 17. Son palabras del Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar. En otras versiones de la Biblia dice quitar, eliminar, anular la ley o los profetas. En otras palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus oyentes, como nos los dice esta noche a nosotros y nos lo recuerda: no piensen que yo he venido para eliminar la ley o los profetas. Muchos dicen: ya con Jesús se acabó la ley, ya con Jesús ya no hay nada que ver con la ley. Mucho ojo, recuerden lo que dice el Señor: no he venido para abrogar, no he venido para eliminar, sino para cumplir. Diga conmigo: cumplir. ¿Cuál es la ordenanza del Señor para nosotros? Que cumplamos la ley de Dios. Y ya vamos a hablar un poquito en qué consiste esto que el Señor nos está animando. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es antes de la ley, es su autor y es la revelación misma de la ley. Hay algunos versículos que en el mismo capítulo 5 el Señor Jesucristo comienza a recordarnos que son mandamientos de la ley de Dios, esas que le dio a Moisés, pero que al mismo tiempo nos revela el espíritu de cada ordenanza y de cada mandamiento. Por ejemplo, en el versículo 21 y 22 voy a tomar solamente 3 ejemplos para un poquito darle la introducción a este tema que lo vamos a estar desarrollando durante todos estos meses, porque nos hemos dado cuenta que si en este momento tomo la lección, y lo voy a hacer,
para decirle, bueno, ¿qué dice el mandamiento de la ley de Dios en el número 6, 7? No sé, pastor, no sé qué número será ese, pero ahí yo me lo sé, pero me lo sé medio como entreverado, ahí me lo sé, más o menos me acuerdo, ¿no? A veces como que no le damos mucha atención a esto, pero vea lo que dice el versículo 21 y 22 del mismo capítulo 5 de Mateo. Jesucristo el Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. A ver, mi hermano Ian, no matarás. ¿Qué mandamiento es ese? No me digas solo con los deditos, hágame así. A ver, ¿qué número es ese? ¿Qué número es este mandamiento dentro de los 10 mandamientos de Moisés? ¿Qué número es? No matarás. Porque Jesús está diciendo, oísteis que le fue dicho a tus antiguos, no matarás. ¿Qué número? Hágame con los deditos nomás. ¿Qué número es? El 9. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, pero yo os digo que este no es el mandamiento 9. Es el mandamiento número 6. Pero qué bueno que sí te acuerdas que existe el mandamiento no matarás, ¿no? Pero me encanta lo que dice Jesús a continuación. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, diga conmigo, enoje, contra su hermano será culpable de juicio. Wow. O sea que no necesito quitar la vida, el solamente enojarme. Algunos dicen enojarme de muerte, dicen algunos. Tengo la misma sentencia de Dios. Es decir, el Señor nos está revelando el verdadero espíritu por el cual fue dado este mandamiento. Otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. Voy a buscar por ahí a alguien que me ayude con esto. A ver, dice 27 al 29, versículo 27, ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Carlitos, con los deditos, a ver a la distancia, ¿qué número de mandamiento es ese? No cometerás adulterio. 5, eso, el 5. Qué pena, pero yo te digo que es el 7. ¿Te das cuenta? De eso vamos a estar hablando todos estos meses para poder dejar clarito, porque aunque sean mandamientos de la ley, todavía están vigentes, porque no han sido eliminados y son para vivirlos y son para ser aplicados hoy también en nuestro convivir diario. El día de hoy, en un 2020 también todavía tienen validez, ¿no? Y dice, pero yo os digo, ahí viene la revelación, me encanta porque Jesús dice, ustedes han leído en la Biblia, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio o no adulterarás, mas yo digo, dice el Señor. Me encanta eso porque ahí viene la revelación del espíritu del mandamiento cuando dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, según mi versión también, cualquiera que mira a un hombre, ¿sí o no? ¿No es cierto? Solamente, sí, ¿no? Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo o para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, me imagino cómo estaría la cara y los ojos saliéndose de todos los que estaban escuchando, de todos los judíos, ¿no? Dice, no, este es otro evangelio, ya este es otra cosa, no, este no es la ley, ya me estás inventando aquí, mi Señor. Pero no estaba nada inventando el Señor, no estaba eliminando nada, simplemente estaba revelando el espíritu de la ley. No tienes que llevarlo a la cama, no tienes que llevarla a la cama, solamente con mirarlo y desearlo en tu corazón, ya es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el mismo juicio. El Señor nos vino a hacer el territorio más chiquito, ¿no? Aquellos pensaban que era más física la cosa de llevar y hacer todo lo que tenía que hacer, pero dice el Señor, no, solamente si tienes aquí, baja para acá, ya la estás deseando en tu corazón, ya adulteraste, así de sencillo. Por último, un tercer versículo que es un ejemplo también, es el versículo 33 y 34. Dice, además, y siga usted en casa, puede usted continuar leyendo el capítulo 5. Yo le animo a usted que me está observando a través de la red social, lea el capítulo 5 de Mateo. Hay mucha revelación de parte del Señor para usted y para mí. Versículo 33 del mismo capítulo 5 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, hermana, ¿qué mandamiento es ese dentro de la ley de Dios? El 4, pero yo le digo que es el 3. Casi, no estaba muy cerquita. Bueno, eso vamos a ir arreglando a manera que vamos en esta serie de estudios, ¿no es cierto? Jesús es antes de la ley.
Porque si se dan cuenta, ya está escrita la ley en los 10 mandamientos, pero el Señor dice, pero yo os digo. Por eso dije hace un momento que el Señor Jesucristo es antes de la ley, es el autor de la ley y el revelador de la ley también. Por eso puedo recalcar que afirmar cuando el Señor Jesucristo dice, este es el mandamiento establecido en la ley, pero yo les digo. Es decir, yo soy antes de la ley, yo estoy sobre la ley. Interesante esto, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de la ley que fueron entregadas a Moisés allá en el monte? ¿No es cierto? En esa ocasión. El primer propósito es a causa de las transgresiones por el pecado que hay en el corazón del hombre, un corazón corrupto y perverso. ¿Quiere que se lo demuestre? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice algo así el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Diga conmigo, no es un buen negocio confiar en mi corazoncito. A veces me puede jugar mal. Porque si la Biblia dice que el corazón del hombre por causa del pecado se convirtió en algo perverso y corrupto, hay que tener un poquito de cuidado. La única manera para que nuestro corazón cambie de naturaleza, de corrupto a perverso, es llenarlo con la presencia del Espíritu Santo de Dios, lavados por la sangre del Cordero, y por supuesto que habite el 100% de su área con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dele un fuerte aplauso al autor de la ley, al autor de la palabra, ¿no es cierto? Él es digno de ser alabado. Sí, el corazón del hombre es corrupto, es perverso por naturaleza, pero el Señor puede convertirlo en un corazón limpio y santo y puro para su honra y gloria. Salmos 14:3 dice, todos se desviaron, así dice el salmista, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo le decía a mi esposa anoche mientras veía, porque tuve la oportunidad de llegar algo pronto a casa y estaba viendo las noticias y le decía, mi amor, en realidad me da mucha pena, a veces ya mucho dolor ver las noticias, porque definitivamente lo único que uno ve en las noticias de todos los noticieros de la televisión de este país son solo malas noticias, solamente casos de corrupción, solo robos, solo viveza criolla, y no escuchamos ni una sola noticia que nos digan, ecuatorianos, estamos haciendo un proyecto para mejorar la educación del país, y estamos haciendo esto para mejorar la salud, estamos haciendo esto para mejorar la vida social de los ecuatorianos. No encontramos de esas noticias. Solamente encontramos casos que están resolviendo y 60 personas han sido. Es tremendo, porque la Biblia no se equivoca. Porque como nación nos hemos desviado y nos hemos corrompido, porque en este Ecuador no hay ni uno que sea bueno, ni siquiera uno, dice el Señor. Ojalá hubiese uno como en aquel entonces, tal vez Lot allá en Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Abraham intercedía por ese pueblo. Pero también el segundo propósito de la ley ha sido para ser nuestra guía, para que nos pueda conducir a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Uno de los propósitos más claros de la ley del Señor es de haber sido dada para enseñarnos acerca del pecado. Gálatas capítulo 3 versículos 19-24 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Luego en el versículo 24 del mismo capítulo 3 de Gálatas dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Hasta cierto punto el apóstol Pablo está diciendo la ley nos es beneficiosa porque nos revela lo que es el pecado, descubre el pecado que hay en nosotros, nos demuestra lo que son las transgresiones, lo que no agrada a Dios, pero al mismo tiempo es la que nos ayuda a poder guiarnos, a poder llevarnos al único que tiene la solución, la salvación y el perdón para nuestras transgresiones, que es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, el único que nos puede sacar de esa condición de pecado. Por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe aquí en el Señor Jesús? Dígame, pastor, si por eso estoy aquí. Y cada vez necesito más de la justicia de Dios sobre mi vida. Diga conmigo, el espíritu de la ley, no lo escucho, el espíritu de la ley es el amor.
Ajá, quiero demostrárselo en esta hora. Mateo 22, 34 al 40. Una vez más el Señor Jesucristo nos va a enseñar en esta hora. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó al Señor Jesucristo para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, le dice el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lea conmigo, por favor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, de los 10 mandamientos de Moisés, ahora el Señor los reduce a 2. ¿Cómo es eso? La ley con Moisés estaba fundamentada en 10 mandamientos que eran estatutos y decretos a cumplir. No había opción, es que no hay opción. Por eso hablaba al comienzo, no son una invitación a pecar, simplemente son mandamientos de Dios, los cuales nos llevan a un conocimiento del pecado bajo el juicio de Dios. Santiago 2:10 nos revela algo muy importantísimo. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un solo mandamiento que fallase, se hace culpable de todos los mandamientos. Es decir, es imposible que en esta carne nosotros podamos cumplir la ley a plenitud. Porque aún cumpliendo los 10 mandamientos y solo fallando en uno, ya somos culpables de toda la ley, de infringir la ley de Dios. En cambio, la ley de Cristo se fundamenta en la gracia, y eso es las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Donde hay 2 mandamientos establecidos por el Señor Jesús, donde se revela la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, siendo justificados por la fe. Diga conmigo: yo soy justificado por la fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien que me diga: yo no tengo fe? Si usted no tiene fe para creer, el Señor le puede dar fe para creer y ser justificado aún, y ser también librado de toda la ley. Solamente en el Señor Jesús podemos ser librados por la fe en Él para justificación. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24. Hoy estamos comiendo bastante palabra, ¿no? Y me encantaría que cuando usted venga a las siguientes reuniones traiga la Biblia, algo para anotar. Le va a hacer muy bien a usted, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuchemos lo que está diciendo, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuche bien, para los que están en la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí me está entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí me entiende, no? Repito, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué usted sabe que pecó? Porque hay una ley, ¿no?, que dice no, ¿no es cierto? Como leímos al comienzo. 21. Pero ahora, diga conmigo: pero ahora. Pero hágalo como descansando. Ay, pero ahora. Porque esta es una palabra donde podemos descansar. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, escuche lo que dice: aparte de la ley, no dice sin la ley, sino aparte de la ley también, dice: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque ellas hablan de la misma. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Estas son las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente. No pagamos nada, no hicimos nada, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestra redención, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, aquel que es más que la misma ley, que nos ha justificado por la fe en Él. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Estas son buenas noticias. Algunos dicen, va a hablar de los 10 mandamientos, qué aburrido. Va a hablar de los 10 mandamientos, eso ya va a caer juicio sobre nosotros. No, estas son buenas nuevas. De saber que aparte de la ley, ahora estamos en la gracia de nuestro Señor. Pero no es que la ley ha desaparecido. Quiero revelarles algo en esta hora. Los 10 mandamientos en su origen están divididos en dos partes. Del mandamiento 1 al mandamiento 4, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Y aquí viene la lección para ustedes. ¿Qué dice el mandamiento 1? Y amarás al Señor tu Dios con tu... No, ese no es el mandamiento 1 con Moisés. ¿Cuál es el mandamiento número 1? De ese mandamiento vamos a hablar la próxima semana. No se pierda usted la próxima reunión. Vamos a estudiar cada mandamiento, los 10, y los vamos a hacer aplicables para el día de hoy. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento número 1? No estoy hablando de los mandamientos de Jesús, estoy hablando de los 10 de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice ese mandamiento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo estoy en la gracia, pastor, olvídese, yo no ando en la ley, eso para mí ya es otra cosa. Tenemos que tenerlos aquí. Entonces, ¿cuáles son los primeros 4 mandamientos? No me pregunte eso, pastor. Ok, venga para que usted pueda estudiarlos juntos y se les sea revelado. Los 4 primeros, que comienza con no tendrás dioses ajenos delante de mí, y que termina en el 4 cuando dice acuérdate del día del Señor. Ese es el 4. Esos hablan de mi responsabilidad en mi relación directa con el Señor. Los otros 6 que comienzan con honrarás a tu padre y a tu madre, y sigue, termina en el 10 cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Por eso vamos a estudiarlos acá. Todos esos 6 hablan de mi responsabilidad en relación al prójimo. ¿Se ha estudiado usted eso? Interesante, ¿no? Mire cómo Dios lo tiene todo bajo control. Él es la prioridad, Él es lo primero en nosotros. Por eso Jesús toma los primeros 4 y los condensa en uno solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y más grande. Ahí están los 4 primeros. Y cuando dice, y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué está diciendo? Entonces, si amas a tu prójimo, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si amas a tu prójimo, no vas a matarlo. Si amas a tu prójimo, no vas a adulterar. Si amas a tu prójimo, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces Dios es tan perfecto que los primeros 4 de la ley de Moisés me hablan de manera vertical y los otros 6 me hablan de manera horizontal. Ahí está la cruz de Cristo, y por eso Jesús murió en la cruz, para darnos redención a través de esa cruz, donde había una acta de decretos que nos era contraria, pero que Jesús vino por nosotros y la clavó de una vez y para siempre, avergonzando a aquellos que nos hacían culpables delante del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Amén, amén. Eso para mí es buenas noticias. Yo no sé para usted, pero para mí eso es buena noticia. Había una acta de decretos que nos era contraria. Ahí decía Fernando Farfán, reo de muerte, decía ese decreto. Mas Jesús vino, pasa para eso. Lo clavó en la cruz y dijo, consumado es, pagado está, vida eterna. Y ahí está su nombre, y el suyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo. ¿No le da gloria a Dios usted en esta hora? ¿No es motivo para decirle, Señor, gracias, Señor? Porque el espíritu de la ley es el amor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Ese es el espíritu de la ley. Sigamos leyendo, dice. Esto es importante. Me apasiona hablar y recordar de esto. De estos 2 depende la ley y los profetas, dice el Señor Jesucristo. Nos está revelando esto.
Definitivamente tenemos que entender aquello. Lamentablemente, mi amada iglesia, el día de hoy vivimos en medio de una sociedad que si fuera por ella, le encantaría borrar y quitar la ley escrita por Dios. Una ley que fue escrita por su propio dedo, sobre piedra para que sea eterna y santa porque fue escrita por Él. ¿Y sabe por qué? Porque esa ley de Dios a la sociedad le hace sentir incómoda. Se sienten ofendidos y es contraria al estilo de vida que hoy practican y viven en sus hogares. Escuche lo que le voy a decir a continuación, iglesia. Con esto voy terminando. Esa es la condición del mundo. Esta es la condición de nuestra sociedad porque se ha apartado de la ley de Dios, porque se ha apartado de la ley moral de Dios. Lo que el mundo no puede controlar, lo relativiza. Lo que el gobierno no puede controlar, lo legaliza. Dice, cuando se salió ya de los límites, dice el gobierno, no puedo yo ya sostener eso, legalicémoslo. Por eso legalizan ciertas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque ya no lo pueden aguantar. Pero tengo una mala noticia también. Lo que la iglesia, aquí también está la iglesia, lo que la iglesia no puede controlar, lo psicologiza. Y eso es un dolor en el corazón de Dios. Porque cuando ya en la iglesia se hace una costumbre que no agrada a Dios, comenzamos a psicologizar el evangelio de Jesucristo. Y entonces ya no se llama pecado, se llama problema. Es que el hermanito Chencho no es adúltero, tiene un problemita de faldas el pobre. ¿Sabe la gran diferencia entre pecado y problema? Que cuando hay pecado tienes que arrepentirte de corazón y ser confrontado con tu pecado. Pero cuando tienes un problema eres una víctima. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Por eso que para Dios no hay psicología, es simplemente su palabra y es eterna. Por esta razón nuestra sociedad desea ignorar la ley moral de Dios. Por eso es que no dice, no, saquemos la Biblia de la escuela, de los colegios, de las instituciones gubernamentales. No, eso no, porque nos agua la fiesta. Se nos cruza y no nos deja hacer lo que nosotros queremos. ¿Sí me hago entender por qué pasa esto? Dice, no, porque no, es que no es justo que estén orando en la escuelita y a mis niños le estén enseñando esas cosas. Si no es nada malo. Pero la sociedad está apuntando a eso. Sacar de Dios de todas nuestras instituciones. Porque les molesta la presencia de Dios. ¿Cuántas veces usted va al barrio y dice, venga, quiero orar por usted? No me venga con esas cosas. Hábleme de fútbol, hábleme de política, hábleme del coronavirus, pero no me venga a hablar de Dios. Esa es la condición moral del mundo. Y a eso nos enfrentamos, mi querida iglesia. Una ley moral de Dios que fue escrita por su propio dedo hace muchos años, pensando vivir en aquel dicho nuestra sociedad cuando coge la Biblia y dice, mejores ojos que no vieron, corazón que no siente, u ojos que no ven, corazón que no sienten, pensando que son justificados delante del trono de Dios algún día cuando vayamos a juicio. Yo entendí hace mucho tiempo atrás, todos daremos cuentas delante de Dios, sea que creamos en Dios o sea que no creamos en Dios. El hecho de habitar en esta tierra ya nos da a nosotros la obligación y la responsabilidad de rendir cuentas a Dios como los que somos administradores de un Dios creador de los cielos y la tierra. La ley de Dios es imposible, mi amada iglesia, de modificar, de cambiar, de borrar, de reescribir, de destruir o de ignorar. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha escrito está y es eterna, constante e inalterable su palabra. Por eso le damos gracias a nuestro buen Dios, porque el Espíritu Santo ha hecho su obra perfecta en cada uno de nuestros corazones al escribir con su dedo en nuestros corazones de carne. Y aquí está la palabra ahora. Y aquí está la ley de Dios. Y aquí están los mandamientos de Dios. Dígale que está a su lado, no te me duermas porque esa es la verdad. Dígale, no te duermas, esa es la verdad.
Quiero terminar solamente con el libro de Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Dice el apóstol Pablo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué interesante saber que el Dios Todopoderoso, que un día con su propio dedo, con su propia mano, escribió en unas tablas de piedra la ley eterna de Él, ahora eso lo ha escrito en nuestros corazones. Amén. Póngase de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Estamos en el tiempo correcto para darle gracias a nuestro buen Dios por esto. ¿Cuántos se alegran de saber que en Cristo Jesús tenemos justificación para redención y vida eterna? Amén. Si hay algo por último que me gustaría decirle mientras va disponiendo en su corazón para darle gracias a Dios por este tiempo, es que uno de los principios básicos del cristianismo es entender que toda la escritura de Dios se nos ha sido dada para nuestro beneficio. Toda la palabra de Dios, no solamente el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, toda, íntegramente toda la palabra de Dios se nos ha sido dada por el Señor para nuestro beneficio. Dígale que está a su lado: para tu beneficio. Ahora dígale para que está: para tu beneficio. Ahora diga: para mi beneficio. Sí, lo es cierto, para mí también, para mi beneficio. El Señor dice: no adulteres. ¿Para el beneficio de quién? ¿Es del vecino? ¿O es para mi propio beneficio, para mi propio matrimonio? ¿No es cierto? No robarás. ¿Para quién es el beneficio? ¿Para el presidente o para mí, que soy un hijo de Dios? Me encanta y no puedo dejar de leerles lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, 5 al 9. Me encanta lo que dice Deuteronomio a través de Moisés. Mirad, dice Moisés, mirad, Centro Cristiano de Machala, miren, miren. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, guarden mis estatutos, guarden mis decretos, dice el Señor. Pues pónganlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría. ¿Ok? No es para olvidarnos, es para tomar en cuenta la ley de nuestro Dios. Es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta que está delante de la presencia de Dios. Qué linda que es esta palabra, me encanta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Wow, que me hace reflexionar eternamente esto a mí. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, la palabra de Dios es eterna y cubre generaciones de generaciones. Cierre sus ojos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Señor, cada vez nos sorprendes, mi Dios, con la revelación de ella. Qué maravilloso saber que tenemos a un Dios eterno, a un Dios grande y soberano y todopoderoso, que a pesar de nuestras limitaciones, que a pesar de nuestras transgresiones, que a pesar de poder tener como seres humanos un corazón nada íntegro, te has acordado de nosotros para darnos tu misericordia. Esa misericordia que consiste, Señor mi Dios, Padre celestial, en no recibir lo que merecíamos por justicia. Y nos has llenado de tu gracia, Señor, de tu gracia que consiste
en recibir lo que nunca merecíamos. Señor, gracias una vez más. Te alabamos, te bendecimos. Padre, ayúdanos a guardar tu palabra en todo tiempo y en todo lugar. Tu palabra es la verdad y es nuestro descanso y nuestra garantía. Que en tiempo de crisis, que en tiempo de pandemia, que en tiempo de necesidades, de conflictos, sea tu palabra nuestra roca firme. Sea tu palabra nuestro refugio, nuestra fortaleza, a donde podemos correr para refugiarnos. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Gracias porque hemos sido justificados por la fe en Él. Aumentanos la fe y ayúdanos cada día a vivir vidas agradables delante de tu presencia. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Si usted está en esta hora conmigo y desea usted también pasar de esa ley a esa gracia eterna del Señor, alguien que me esté tal vez viendo a través de este canal de YouTube, si usted desea entregarle su vida al Señor Jesucristo y también ser justificado delante del Padre Celestial, delante de Dios, de su Creador, ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo, yo le animo a que usted abra su corazón y le entregue su vida al Señor. Si esa es su decisión y su voluntad, haga conmigo esta oración. Dígale: Padre Celestial, hoy más que nunca entiendo y declaro que soy un pecador, que soy un transgresor de tu ley, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Yo recibo el regalo de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dígale conmigo: Jesús, ven a mi vida, cámbiame, cambia la historia de mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura y por favor, Salvador eterno, inscribe mi nombre, escríbelo en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida agradable delante de tu presencia. Y a partir de ahora me declaro hijo de Dios, para vivir una vida en la gracia del Señor Jesucristo. Padre, te alabo y te bendigo. Dígale: Padre, con autoridad. Ahora Él es su Padre. Dígale: Padre, yo te alabo con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho su oración, le felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Pero sobre todo, recuerde, usted es un hijo de Dios, perdonado y justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. 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 Mi amada iglesia, quiero invitarlos en esta hora para disponer en vuestros corazones también el ponernos a cuenta con nuestro Señor, invitarles a compartir juntos la Santa Cena del Señor. Solamente quiero recordarles las indicaciones que nos da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Le invito a que cierre sus ojos por un momento. Busquemos la presencia de nuestro buen Dios. Discernamos juntos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por supuesto, pongámonos a cuentas con Él. Oremos. Amantísimo Señor y Dios y Padre Celestial, hoy nos unimos como hijos tuyos, como tu pueblo, como tu iglesia, para celebrar juntos la Santa Cena, Señor. Esta comunión que lo hacemos en memoria de ti, Señor, haciendo memoria de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Te pedimos que tú nos perdones de todos nuestros pecados, que tu Espíritu Santo nos limpie una vez más, nos redarguya de todo pecado, y que aún también, Señor mi Dios, nos revele aquellos pecados que nos son ocultos.
Aún te pedimos que nos perdones por todo pecado de omisión, porque, Señor, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ya nos es contado como pecado. Señor, gracias porque una vez más, Padre eterno, abogado tenemos para contigo, Señor, a Jesucristo el Señor, el justo. Señor, reconocemos y declaramos una vez más que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonarnos, para justificarnos, para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. El libro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 en adelante, dice algo precioso que lo queremos recordar en esta hora, en esta mañana. Y la palabra del Señor dice: cuando era la hora, se sentó el Señor Jesús a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Antes de tomar del pan ahí en su casa, ahí con su familia, una vez más unámonos en oración con acción de gracias para darle a Él toda la honra y la gloria. Buen Señor y Dios y Padre celestial, te damos gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo entregado en aquella cruz. Señor mi Dios, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Padre, en esta hora reconocemos que a través de este sacrificio declaramos y creemos que solamente a través de este sacrificio de Jesucristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Hoy declaramos, Señor mi Dios, que es a través de este sacrificio único y eterno que únicamente te agradó a ti, Padre, para salvarnos y para tener misericordia en nosotros. Con acción de gracias lo tomamos en Cristo Jesús. Puede tomar del pan en este momento. Versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pueden tomar ustedes la copa, por favor. El apóstol Pablo nos anima en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 26, diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué maravilloso es poder compartir la comunión del Señor. Es comunión porque estamos en unidad. Y la palabra comunión quiere decir una unidad en común. Somos un solo pueblo, una sola iglesia, con un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, salvos por una sola sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Así que mientras estamos en este lugar, a pesar de la crisis, sigamos anunciando las buenas nuevas del Evangelio, utilizando las palabras, pero también utilizando nuestro propio testimonio que refleje el carácter, la gloria y la naturaleza del Dios al cual le servimos.
Qué maravilloso compartir con ustedes, mi amada iglesia, este momento de mucha intimidad con nuestro Señor, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y dé paz, ponga paz en el corazón de ustedes también. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.